Mi propio hijo me dijo que no era más que una carga, estando en la casa por la que sacrifiqué todo para dársela. Las palabras aún resuenan en mi cocina vacía, donde ahora ceno sola todas las noches. Hoy, les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un solo segundo sienten que esto les resulta familiar, solo les pido que dejen un me gusta y se suscriban, porque esta historia podría ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Me llamo Margarita Elena Thompson y tengo 73 años. Vivo, o más bien, vivía, en una modesta casa de 2 pisos en la calle Hidalgo en Puebla, donde las hojas de otoño crean una alfombra dorada que cruje bajo tus pies y donde las campanas de la iglesia aún suenan cada domingo por la mañana a las 9 en punto. Durante 47 años, esta casa ha sido mi santuario, mi refugio, el lugar donde crié a mis hijos y sepulté a mi esposo. Esta mañana, como todas las mañanas durante las últimas 2 décadas desde que Roberto falleció, me desperté a las 5:30. La casa cruje de esa manera familiar en que lo hacen las casas antiguas, acomodándose a otro día con el peso de los recuerdos grabados en cada tabla del piso. Me puse mi gastada bata de felpa, la azul con pequeñas rosas que mi hija Linda me regaló para el Día de las Madres hace 8 años, cuando todavía se acordaba de esas cosas, y bajé las escaleras a la cocina. La cafetera gorgoteó al encenderse mientras buscaba mi Biblia, en su lugar sobre la mesa de la cocina, justo al lado de los saleros y pimenteros de cerámica con forma de manos, rezando que Roberto me compró en nuestra luna de miel en Teotihuacán. La cubierta de cuero está suave y gastada por décadas de devociones matutinas, las páginas marcadas con versículos subrayados y manchas de lágrimas de innumerables momentos en los que necesité la palabra de Dios más que mi siguiente aliento. Jehová es mi pastor, nada me faltará, susurré, leyendo el Salmo 23 como lo he hecho casi todas las mañanas desde el funeral de Roberto. Las palabras familiares usualmente traen consuelo, pero últimamente se sienten más como una oración que como una promesa. Porque sí quiero que mis hijos llamen, quiero importar, quiero sentir que los 47 años que pasé en esta casa, criando a 3 hijos y manteniendo a una familia unida, significaron algo más que una inconveniencia que había que manejar. El vapor de mi taza de café se elevó en delicadas espirales mientras me sentaba en la vieja silla de Roberto en la mesa de la cocina, la que tenía una pata ligeramente coja, que él siempre decía que iba a arreglar, pero nunca tuvo tiempo. Desde este lugar, puedo ver el comedero para pájaros colgado del árbol de roble en el patio trasero, el árbol donde mis hijos solían tener un columpio de llanta, donde grababan sus iniciales en la corteza, donde yo solía empujarlos más y más alto mientras chillaban de alegría. Ahora, solo los cardenales visitan regularmente. Incluso los pájaros parecen más fieles que mi propia familia. Estaba a la mitad de mi segunda taza de café cuando mi teléfono vibró contra la encimera de formica. La pantalla se iluminó con un mensaje de texto de mi hijo menor, David, y mi corazón dio ese pequeño salto que siempre da cuando uno de mis hijos se pone en contacto. Tal vez hoy sería diferente. Tal vez hoy alguien recordaría que existo por razones que van más allá de lo que puedo hacer por ellos. No puedo ir a la comida del domingo. Salió algo. Tal vez la semana que viene. Así, sin más. Sin explicación. Sin disculpas. Sin reconocimiento de que ya había comprado el cocido. Ya había planeado la comida alrededor de sus guarniciones favoritas. Puré de papas con extra mantequilla, ejotes con almendras, el pan de maíz que solía suplicarme que hiciera cuando era pequeño, y se paraba en un taburete de la cocina junto a mí, con sus pequeñas manos ayudando a medir la harina de maíz. Me quedé mirando el mensaje hasta que la pantalla se oscureció, mi reflejo mirándome fijamente en la superficie negra. ¿Cuándo me volví tan fácilmente desechable? Cuando mis comidas dominicales, las que he estado preparando durante décadas, las que solían reunir a toda mi familia alrededor de esta misma mesa, se convirtieron en inconvenientes opcionales en sus ajetreadas vidas? Dejé el teléfono a un lado y regresé a mi Biblia, pero las palabras se borraron a través de las lágrimas que me negué a dejar caer. Todavía no. No por un mensaje de texto,
No cuando todavía tenía todo un día por delante para llenar de propósito, incluso si ese propósito se sentía cada vez más hueco. Al mediodía, el cocido ya estaba en el horno de todos modos, llenando la casa con el rico aroma de hierbas y cebollas, que solía ser señal de celebración, familia, unión. Ahora solo me recordaba cuánta comida se desperdiciaría, cuántos sobrantes comería sola durante toda la semana. Pero lo cociné de todos modos, porque detenerse parecía rendirse, y no estaba lista para renunciar a los rituales que alguna vez definieron mi papel como el corazón de esta familia. El teléfono sonó justo cuando estaba poniendo la mesa para uno, un hábito que había desarrollado para mantener algo de dignidad en mi soledad. El identificador de llamadas mostraba el nombre de mi hija Linda, y de nuevo, esa traicionera esperanza revoloteó en mi pecho. Tal vez estaba llamando para decir que había cambiado de opinión. Tal vez recordaba que era domingo. Hola, mamá. La voz de Linda transmitía ese tono particular que había aprendido a reconocer. Apresurada, distraída, ya pasando al siguiente elemento de su interminable lista de cosas más importantes. Oye, necesito un favor. No, ¿cómo estás? No, estaba pensando en ti. Solo, necesito un favor. Por supuesto, mi amor. Me escuché decir, las palabras automáticas después de décadas de ser el recurso confiable de la familia para cualquier crisis o conveniencia que requirieran. ¿Qué necesitas? ¿Puedes recoger a Emma del entrenamiento de fútbol el martes? Mark tiene una cena con un cliente, y yo tengo club de lectura. Es solo esta vez. Emma es mi nieta, la hija de 12 años de Linda, y uno de los pocos puntos brillantes en mi mundo cada vez más gris. Pero incluso mi relación con Emma se ha vuelto filtrada a través de la logística y la programación, reducida a los momentos en que soy útil como niñera gratuita, en lugar de ser valorada como una abuela que podría tener sabiduría para compartir o historias que contar. Por supuesto, repetí, buscando el blog de notas donde llevo un registro de esas solicitudes. La página ya estaba medio llena de favores similares, mandados para Michael cuando le dolía la espalda, cuidado de niños para los otros hijos de Linda cuando su niñera habitual cancelaba, recoger recetas para la esposa de David cuando estaba demasiado ocupada con sus clases de yoga para manejar esas tareas mundanas ella misma. Cuando me convertí en la asistente no remunerada de la familia en lugar de su matriarca. Gracias, mamá. Me salvaste la vida. La frase sonó hueca, pronunciada con la indiferencia casual reservada para los sirvientes confiables. Tengo que irme. Los niños tienen unos 15 actividades hoy. La línea se cortó antes de que pudiera preguntar sobre las calificaciones de Emma, sus amigos, si todavía estaba dibujando esos hermosos caballos que solía dibujar durante horas. Antes de que pudiera mencionar que la semana pasada le había hecho sus galletas favoritas y había estado esperando la oportunidad de entregárselas. Antes de poder decir que la amaba, que la extrañaba, que me preguntaba si alguna vez pensaba en la abuela que solía leerle cuentos para dormir y enseñarle a trenzar pulseras de la amistad. Me senté en la cocina mientras la luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas que había cosido yo misma hace 30 años, escuchando a la casa acomodarse a mi alrededor como huesos viejos, encontrando una posición cómoda. El cocido estaría perfecto en 1 hora, lo suficientemente tierno para cortar con un tenedor, sazonado exactamente como le gustaba a Roberto. Lo comería sola, guardaría las sobras en recipientes que llenarían mi refrigerador durante días, y fingiría que cocinar para una sola persona se sentía como algo más que una derrota. Afuera, podía escuchar al vecindario cobrar vida con las actividades del domingo por la tarde. Niños riendo en los patios traseros, cortadoras de césped tarareando su sinfonía de fin de semana, familias reuniéndose para parrilladas y fiestas de cumpleaños a las que nunca me invitaban. A través de la ventana de mi cocina, observé a los Henderson de al lado montando mesas en su patio trasero, 3 generaciones trabajando juntas para prepararse para lo que parecía una celebración. Abuelos, padres, adolescentes y niños pequeños, todos moviéndose con la fácil coreografía de personas que se pertenecían. Yo solía tener eso. Yo solía ser la abuela cuya casa era el centro de las reuniones familiares, cuya cocina era el corazón de cada festividad, cuya sabiduría era buscada y cuya presencia era atesorada.
Ahora era la mujer que recibía cancelaciones de mensajes de texto y solicitudes de favores, cuyo valor se medía por completo por mi disponibilidad para resolver los problemas de los demás. El temporizador del horno sonó, y saqué el cocido perfecto que nadie compartiría. Mientras me servía una pequeña porción, me encontré hablando a la cocina vacía, mi voz resonando en las paredes que alguna vez contuvieron tanta risa, tantas conversaciones, tanta vida. Señor, susurré, poniendo mi plato en la mesa puesta para uno. Sé que tú me ves aquí. Sé que sabes cuánto duele amar a personas que solo recuerdan que existes cuando necesitan algo. Ayúdame a entender por qué mi corazón se siente tan roto cuando he intentado tanto ser la madre, la abuela, la mujer que tú querías que fuera. La casa permaneció en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de abuelo en el pasillo, el que Roberto le daba cuerda fielmente todos los domingos durante 30 años, hasta que la artritis hizo que el ritual fuera demasiado doloroso para sus manos hinchadas. Yo había asumido la tarea después de que él falleciera, manteniendo esta pequeña tradición, a pesar de que nadie más parecía notar si el tiempo seguía avanzando en nuestro hogar cada vez más vacío. Mientras cenaba sola, no podía sacudirme la sensación de que esto era solo el comienzo, que las cancelaciones de mensajes de texto y los despidos casuales estaban conduciendo a algo más oscuro, a algún lugar que pondría a prueba cada onza de fe que había estado construyendo durante 73 años. Pero no tenía idea de que en 2 semanas descubriría cuán prescindible me consideraban mis propios hijos. El último bocado de cocido sabía a lágrimas que aún me negaba a derramar. El álbum de fotos estaba abierto sobre mi regazo, sus páginas cubiertas de plástico reflejando el suave resplandor de la lámpara de mesa junto al viejo sillón reclinable de Roberto. La noche del lunes se había asentado sobre la casa como una manta familiar, y me sentía atraída por estos momentos capturados de un tiempo en que mi amor se sentía valorado en lugar de dado por sentado. Estaba linda a los 7 años, desdentada y sonriente, sosteniendo un dibujo con crayones que había hecho de nuestra familia. Figuras de palitos con enormes sonrisas y una casa con humo saliendo de la chimenea como una promesa de calidez y pertenencia. Debajo, mi propia letra en tinta azul descolorida, la obra maestra de Linda. Dice que muestra lo felices que somos juntos. Pasé mi dedo por la imagen, recordando cómo había insistido en pegarla al refrigerador donde todos pudieran verla. En ese entonces, ser parte de esta familia se sentía como su mayor logro. Ahora, no podía recordar la última vez que había pasado voluntariamente más de 20 minutos en esta casa. La página siguiente mostraba la graduación de Michael de la preparatoria, su brazo alrededor de mis hombros, mientras posábamos frente al gimnasio. Había trabajado turnos dobles en la tienda departamental durante meses para pagar su birrete y toga, el anillo de clase que tanto había deseado, la fiesta de graduación que llenó nuestro patio trasero con sus amigos y sus padres. Él había susurrado, «Gracias, mamá», en mi oído mientras el fotógrafo tomaba esta foto, y me sentí como la mujer más rica de Puebla. Eso fue antes de que se mudara a Ciudad de México y comenzara a ver a su madre como una obligación en lugar de la mujer que había vendido las joyas de su abuela para pagar sus libros de texto universitarios. Las fotos de la liga pequeña de David llenaban las páginas siguientes. Fotos de acción de él deslizándose hacia el plato de home. Fotos del equipo donde se paraba con orgullo con el uniforme que yo lavaba a mano después de cada juego. Celebraciones de la victoria donde el helado de chocolate se untaba en su cara como pintura de guerra. Nunca me perdí un solo juego. Ni siquiera cuando estaba luchando contra la gripe o cuando mi gerente en la tienda amenazó con reducir mis horas por solicitar demasiados sábados por la mañana libres. «Apreciamos todo lo que haces, señora Thompson», me dijo su entrenador durante el banquete de fin de temporada. «David, tiene suerte de tener una mamá tan dedicada. Afortunado». Esa palabra se sentía como una broma cruel ahora, mientras me sentaba sola un lunes por la noche, mientras David vivía a solo 15 minutos de distancia, pero bien podría haber estado en otro planeta por todo el esfuerzo que hacía para incluirme en su vida. Cerré el álbum y lo apreté contra mi pecho, sintiendo el peso de todos esos recuerdos.
Todos esos sacrificios que alguna vez se sintieron como inversiones en relaciones que me sustentarían durante mis años dorados. En cambio, aparentemente había criado a 3 extraños que me veían como un recurso conveniente para ser utilizado cuando fuera necesario y ignorado cuando no. El timbre estridente del teléfono interrumpió mi melancolía y me apresuré a contestarlo, esperando contra toda esperanza que uno de mis hijos pudiera estar llamando solo para hablar, solo para saber cómo estaba, solo para recordar que existía más allá de mi utilidad. «¿Señora Thompson?» La voz era desconocida, profesional, con ese tono particular que usualmente precedía malas noticias o ofertas de venta. «Soy Sharon de la residencia para adultos mayores Meadowbrook. Su hijo Michael nos dio su información y sugirió que nos comunicáramos con usted acerca de nuestras opciones de vivienda asistida». Las palabras me golpearon como un golpe físico, robándome el aliento y haciendo que mis manos temblaran mientras agarraba el teléfono. Michael había estado investigando residencias de ancianos. Mi hijo mayor, el niño que había criado sola después del ataque al corazón de Roberto, había estado buscando un lugar para encerrarme como un mueble obsoleto. «Yo creo que ha habido un error», logré decir, mi voz sonando extraña a mis propios oídos. «No he expresado ningún interés en la vivienda asistida». «Oh, lo entiendo completamente», continuó Sharon con una simpatía practicada. «Muchos adultos mayores se sienten indecisos acerca de hacer esta transición, pero Michael habló muy bien de los servicios comunitarios y parecía bastante preocupado por tu seguridad viviendo sola en una casa tan grande». Seguridad. Como si vivir de forma independiente en la casa que había mantenido durante décadas fuera de alguna manera peligroso. Como si tener 73 años me hiciera automáticamente incapaz de manejar mi propia vida, mis propias decisiones, mi propio futuro. Mencionó algunas preocupaciones sobre problemas de memoria, insistió Sharon, su voz adoptando ese tono condescendiente reservado para los ancianos y los enfermos. Y, por supuesto, las caídas siempre son una preocupación a su edad. Tenemos programas maravillosos aquí, y nuestros residentes realmente se convierten en una familia entre ellos. Familia. La palabra sonó a burla proveniente de una extraña que intentaba venderme la idea de reemplazar a mi verdadera familia con cuidadores pagados y actividades institucionales. Mi verdadera familia, que aparentemente pensaba que necesitaba ser administrada en lugar de amada, contenida en lugar de apreciada. «Tendré que pensarlo», dije, terminando la llamada lo más rápido posible antes de que mi compostura se rompiera por completo. Me senté en la silla de Roberto, mirando el teléfono en mis manos como si fuera un objeto extraño, tratando de procesar la magnitud de esta traición. Michael no solo me había mencionado casualmente la vivienda asistida en una conversación, dándome la oportunidad de expresar mis propios pensamientos y sentimientos sobre mi futuro. Había ido a mis espaldas, investigado instalaciones, proporcionado mi información personal a extraños y puesto en marcha un plan para reubicarme sin mi conocimiento ni consentimiento. Así de importante era mi opinión para el hijo que había sacrificado todo para criar. Las lágrimas llegaron entonces, calientes y amargas, rodando por mis mejillas, mientras finalmente me permitía sentir todo el peso de lo prescindible que me había vuelto. Lloré por la madre que había trabajado 16 horas al día para pagar la colegiatura de Michael, que había vendido su coche para pagar el vestido de novia de Linda, que había sacado una segunda hipoteca para ayudar a David con su divorcio. Lloré por la abuela que había sido relegada a niñera de emergencia, cuya presencia era tolerada en lugar de celebrada, cuyo amor se había convertido en una carga en lugar de un regalo. «Señor Jesús», susurré entre sollozos, «no entiendo qué hice mal. Los amé con todo lo que tenía. Les di todo lo que pude. ¿Por qué siento que están planeando mi funeral mientras todavía estoy viva?» La casa permaneció en silencio, excepto por mis sollozos ahogados y el zumbido distante del refrigerador en la cocina. Incluso mis oraciones parecían rebotar en el techo, regresando a mí sin respuesta y vacías. Pensé en Roberto entonces, en lo diferentes que habían sido las cosas cuando él estaba vivo. Él había sido mi compañero en el amor a nuestros hijos, mi aliado en las batallas diarias de la paternidad,
mi testigo de los sacrificios que ambos habíamos hecho para darles la mejor vida posible. Él había visto mi valor. Me había dicho regularmente lo agradecido que estaba por la mujer que había hecho de nuestra casa un hogar, que había convertido a nuestros hijos en seres humanos decentes, que había creado los cimientos sobre los cuales se construyó nuestra familia. «Te extraño mucho», susurré a su silla vacía, al espacio donde su presencia solía llenar la habitación de calidez y propósito. Extraño tener a alguien que recordara por qué importaba. El reloj de abuelo marcó las 9 en punto, marcando otra hora en otro día de sentirme invisible en mi propia vida. Tomé mi Biblia de la mesa auxiliar, su peso familiar reconfortante en mis manos, y la abrí en el libro de Job. Si alguien entendía sentirse abandonado por aquellos que deberían haber ofrecido consuelo, era Job. Aunque me mataré, en él esperaré. Leí en voz alta, mi voz resonando en la sala de estar vacía. Las palabras se sentían como papel de lija contra mi corazón herido, desafiándome a mantener la fe incluso cuando esa fe se sentía como lo único que me quedaba. Pensé en el mañana, en la llamada telefónica que sabía que tendría que hacer a Michael, en la conversación que me obligaría a confrontar esta traición directamente. Parte de mí quería fingir que la llamada de la residencia de ancianos nunca había sucedido, mantener la ilusión de que mis hijos respetaban mi autonomía incluso si no demostraban su amor. Pero ignorar el problema no lo haría desaparecer, y había pasado demasiados años permitiendo su desestimación casual de mis sentimientos para continuar ese patrón ahora. Mientras me preparaba para ir a la cama, pasando por el ritual nocturno de revisar las cerraduras y apagar las luces en una casa que se sentía demasiado grande y demasiado vacía para una persona, tomé una decisión. Mañana llamaría a Michael. Le preguntaría directamente sobre su investigación de vivienda asistida. Exigiría una explicación de por qué pensó que tenía derecho a tomar decisiones sobre mi futuro sin incluirme en la conversación. Dejaría de ser la madre conveniente y complaciente que absorbía cada desaire sin quejas. Era hora de averiguar exactamente cómo me veían mis hijos, incluso si la verdad destruía lo poco que quedaba de mis ilusiones sobre nuestros lazos familiares. Arrodillada junto a mi cama con el camisón de franela que Linda me había dado hace 3 Navidades, junté las manos y cerré los ojos, buscando palabras que pudieran expresar la profundidad de mi dolor y confusión. «Querido padre», comencé, mi voz temblorosa en la oscuridad, «sé que tú lo ves todo. Ves lo mucho que he intentado ser la madre que tú querías que fuera. Ves cuánto amo a estos hijos, incluso cuando me hacen sentir que amarlos fue un error. Por favor, ayúdame a comprender tu plan en todo este dolor. Por favor, ayúdame a encontrar la fuerza para decir la verdad mañana, incluso si esa verdad lo cambia todo. Y por favor, si es tu voluntad, ayúdalos a recordar que todavía soy su madre. No solo un problema a resolver». Me metí en la cama, acercando la almohada de Roberto a mi pecho, respirando el débil aroma de su colonia que aún persistía en la tela después de todos estos años. Mañana traería conversaciones difíciles y posiblemente revelaciones devastadoras, pero esta noche me aferraría a la fe, incluso si esa fe se sentía tan frágil como papel de seda en un huracán. «¿Estoy siendo probada, Señor, o simplemente olvidada?», susurré en la oscuridad, sin estar segura de estar lista para escuchar la respuesta. El martes por la mañana llegó gris y lloviznando, el tipo de clima de octubre que se filtra en tus huesos y hace que todo se sienta más pesado de lo que debería. Me senté en la mesa de mi cocina, mirando mi teléfono durante 20 minutos antes de finalmente reunir el coraje para marcar el número de Michael. Mi café se había enfriado mientras ensayaba lo que diría, cómo lo confrontaría sobre la llamada de la residencia de ancianos, sin sonar acusadora o desesperada. El teléfono sonó 4 veces antes de ir al correo de voz. Su voz grabada, alegre y profesional, me invitó a dejar un mensaje y prometió que devolvería mi llamada lo antes posible. Esa frase había perdido todo su significado en los últimos años. El «lo antes posible» de Michael generalmente significaba en algún momento de la próxima semana, si tenía suerte. «Michael, soy mamá», le dije a la máquina,
odiando lo pequeña que sonaba mi voz. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Por favor, llámame hoy mismo. Colgué y de inmediato me sentí tonta por decir por favor a mi propio hijo, como si solicitar una conversación con él fuera pedir un favor en lugar de esperar la cortesía básica de alguien a quien había criado y amado incondicionalmente durante 34 años. La mañana se extendió interminablemente ante mí. Intenté distraerme con las tareas domésticas, doblar la ropa que permanecería en las canastas durante días, ya que era la única que usaba y lavaba ropa en esta casa, desempolvar los muebles que rara vez se ensuciaban, porque nadie venía a perturbar las superficies cuidadosamente mantenidas, organizar los estantes de la despensa llenos de alimentos que había comprado por costumbre en lugar de por necesidad. Cada tarea mundana me recordaba lo inútil que se había vuelto mi rutina diaria. Estaba manteniendo un hogar para fantasmas, preservando una vida que existía más en la memoria que en la realidad. A las 11:30, finalmente sonó mi teléfono. El nombre de Michael apareció en el identificador de llamadas, y sentí esa familiar mezcla de alivio y ansiedad que caracterizaba todas mis interacciones con mis hijos ahora. Hola, mamá. Recibí tu mensaje. ¿Qué pasa? Ninguna disculpa por la demora, ninguna calidez en su voz. Solo la eficiencia enérgica de alguien que tacha un elemento de su lista de tareas pendientes. Recibí una llamada ayer. Comencé. Mis manos temblaban ligeramente mientras agarraba el teléfono. De un lugar llamado Residencia para Adultos Mayores, Meadowbrook. Dijeron que les habías dado mi información. El silencio al otro lado se extendió lo suficiente como para que me preguntara si la llamada se había cortado. Cuando Michael finalmente habló, su tono había cambiado a ese registro condescendiente que había llegado a despreciar. La voz que usaba cuando pensaba que sabía lo que era mejor para mí, mejor que yo misma. Mamá, te iba a hablar de eso. Linda y David y yo hemos estado discutiendo algunas preocupaciones. Preocupaciones. Habían estado teniendo reuniones familiares sobre mí, planeando mi futuro en conversaciones que no incluían a la persona más afectada por sus decisiones. La revelación me golpeó como un golpe físico, robándome el aliento y nublando mi visión con lágrimas que me negué a dejar caer. ¿Qué preocupaciones? Logré preguntar, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Bueno, te estás haciendo mayor, y esa casa es realmente demasiado grande para una persona. Nos preocupa que te caigas por esas escaleras, o que tengas una emergencia médica sin nadie que te ayude. Y honestamente, mamá, algunas de las cosas que has dicho últimamente, creemos que podrías estar teniendo algunos problemas de memoria. Problemas de memoria. La frase pendía en el aire como una acusación. Busqué en mi mente frenéticamente, tratando de recordar cualquier instancia de confusión u olvido que pudiera haber provocado esta evaluación de mi capacidad mental. Sí, a veces perdía las llaves del coche o olvidaba qué día era. Ocurrencias normales para cualquiera que viva solo sin el ancla de los horarios de otras personas para marcar el tiempo. Pero problemas de memoria lo suficientemente serios como para justificar la vivienda asistida. ¿Qué cosas? Exigí, encontrando mi voz más fuerte ahora, alimentada por la indignación. ¿Qué he dicho que te haga pensar que estoy perdiendo la cabeza? El mes pasado me llamaste 3 veces en un día preguntando si iba a ir a cenar. Y parecías confundida cuando te recordé que ya habíamos hablado de que mi horario de trabajo interfería con las comidas del domingo. Recordé esas llamadas ahora. Llamé la primera vez para confirmar nuestro arreglo dominical habitual, como lo hacía cada semana. La segunda llamada llegó después de que vi un coche que se parecía al suyo en mi entrada y pensé que podría haber llegado temprano. La tercera llamada se hizo después de que había estado cocinando toda la tarde, y me di cuenta de que no estaba del todo segura de que hubiera confirmado su asistencia. Pero de la forma en que Michael lo contaba, sonaba como una anciana confundida, acosando a su ocupado hijo con llamadas telefónicas repetitivas e innecesarias. Mis intentos de mantener la conexión habían sido reformulados como evidencia de deterioro cognitivo. Michael, dije lentamente, llamé 3 veces porque quería asegurarme de que todavía vendrías. Porque has cancelado nuestras cenas dominicales 8 veces en los últimos 3 meses, por lo general con menos de 2 horas de anticipación.
Estaba tratando de evitar cocinar una comida que se desperdiciaría. ¿Ves? Eso es lo que quiero decir, dijo, su voz adoptando ese tono paciente que la gente usa con los niños pequeños y los discapacitados mentales. Estás llevando la cuenta de cosas como esa, molestándote por los cambios normales en el horario. No es saludable, mamá. No saludable. Mi deseo de pasar tiempo con mis hijos. Mi decepción cuando cancelaban repetidamente los planes. Mis esfuerzos por mantener las tradiciones familiares. Todo esto había sido patologizado como síntomas de deterioro, en lugar de ser reconocido como las respuestas naturales de una madre que se sentía cada vez más aislada y rechazada. Así que decidiste, sin hablar conmigo, que necesito que me pongan en un hogar. No se trata de ponerte en ningún lugar, mamá. Se trata de ayudarte a hacer la transición a una comunidad donde tendrás gente alrededor, actividades para mantenerte ocupada, atención médica si la necesitas. ¿Harías amigos allí? Amigos. Como si las relaciones formadas entre extraños reunidos por las circunstancias pudieran reemplazar los lazos familiares que había pasado décadas nutriendo, solo para verlos marchitarse por el descuido y la crueldad casual. ¿Y si no quiero hacer la transición a ningún lado? ¿Y si quiero quedarme en mi propia casa, la casa que tu padre y yo compramos juntos, el lugar donde te crié a ti, a tu hermana y a tu hermano? La pausa que siguió pareció cargada de todas las conversaciones que Michael aparentemente había estado teniendo a mis espaldas, todas las decisiones que se habían tomado sobre mi vida sin mi opinión. Mamá, sé realista. No puedes mantener esa casa por mucho más tiempo. Solo los pagos de la hipoteca. No son asunto tuyo. Lo interrumpí, sorprendiéndome a mí misma con la agudeza de mi voz. He estado manejando mis finanzas durante 73 años, incluidos los 18 años que te crié a ti y a tus hermanos sola después de la muerte de tu padre. Ese es exactamente mi punto. Has estado cargando con esa carga durante demasiado tiempo. Es hora de dejar que otras personas se encarguen de las cosas. Carga. La palabra cayó como una bofetada en mi rostro. Mi hogar, mi independencia, mi propia existencia se habían convertido en una carga que necesitaba ser administrada por personas que me veían como un problema a resolver, en lugar de una persona a ser amada. Tengo que irme, dije, ya sin confiar en mí misma para mantener la calma. Tengo una cita. Colgué antes de que Michael pudiera responder, antes de que pudiera ofrecer más explicaciones condescendientes de por qué mis propios hijos habían concluido que mi vida necesitaba ser reorganizada para adaptarse mejor a su conveniencia. La casa se sintió diferente después de esa conversación, como si las propias paredes hubieran escuchado la discusión y ahora se estuvieran acercando, haciendo que el espacio se sintiera menos como un santuario y más como evidencia de mi incapacidad para manejar mi propia existencia. Caminé por habitaciones que alguna vez representaron logros y seguridad, viéndolas ahora a través de los ojos de mis hijos. Obstáculos que superar, responsabilidades que transferir, problemas que requerían soluciones que no incluían mis preferencias o sentimientos. Me encontré en la sala de estar, de pie frente a la repisa donde las fotos familiares alguna vez habían creado una galería de amor y pertenencia. La mayoría de esas fotos ya no estaban, removidas durante varias visitas de limpieza, cuando mis hijos habían decidido qué recuerdos valían la pena preservar y cuáles podían ser descartados. Las pocas imágenes restantes parecían solitarias y arbitrarias, como sobrevivientes de un desastre que se había cobrado todo lo significativo. Esa tarde, fui al supermercado, necesitando escapar de la casa que de repente se sentía como una prisión en lugar de un hogar. Las puertas automáticas se deslizaron abriéndose con su familiar «shh» y agarré un carrito de compras, moviéndome por los pasillos sin ningún propósito real, más allá de la desesperada necesidad de estar cerca de otras personas, incluso extraños que no reconocerían mi existencia. En la sección de productos frescos, observé a una joven madre seleccionando manzanas mientras su hijo pequeño estaba sentado en el carrito, parloteando sobre todo lo que veía. La mujer respondía a cada observación con paciencia y deleite, tratando sus simples palabras como ideas fascinantes dignas de toda su atención. Recordé haber sido esa madre,
encontrando alegría en los viajes más mundanos al supermercado, porque eran oportunidades para enseñar y conectar con mis hijos. Ahora compraba sola, seleccionando artículos para comidas que comería en soledad, participando en intercambios breves y corteses con cajeros que veían a cientos de clientes cada día, y nunca recordarían mi rostro ni se preguntarían sobre la vida a la que regresaba después de salir de su línea de caja. ¿Encontró todo lo que necesitaba hoy?, preguntó la cajera adolescente con alegría practicada, mientras escaneaba mi modesta colección de artículos: sopa, galletas, té, un pequeño recipiente de helado que compré, sabiendo que probablemente me comería todo en una sola sentada mientras estaba sentada en la silla de Roberto, mirando paredes que contenían más conversación que mi teléfono. Sí, gracias, respondí, aunque la pregunta me pareció absurda. Lo que necesitaba no se podía encontrar en ninguna tienda. Lo que necesitaba era importar a alguien, sentirme valorada por más que mi utilidad, que mi amor fuera recibido como un regalo, en lugar de tolerado como una obligación. Esa noche, me senté en mi cocina con una taza de té que se enfriaba entre mis manos, observando a los vecinos de enfrente a través de mi ventana. La familia Pérez estaba celebrando su parrillada semanal, 3 generaciones reunidas alrededor de mesas de picnic en su patio trasero. Abuelos, padres, adolescentes y niños pequeños, todos moviéndose juntos en la fácil coreografía de personas que se pertenecían. La señora Pérez, que tenía más o menos mi edad, se sentaba en una silla de jardín, rodeada de nietos que se subían a su regazo y le traían ramos de dientes de león, y escuchaban con gran atención cualquier historia que contara. Su presencia no era tolerada ni gestionada, sino celebrada, apreciada, tratada como el tesoro que debería ser. Cerré los ojos y traté de rezar, pero las palabras se sintieron atascadas en mi garganta, bloqueadas por una creciente sensación de que Dios de alguna manera había pasado por alto mi situación, que mis oraciones rebotaban en un techo que se había vuelto demasiado grueso para que la intervención divina lo penetrara. Señor, susurré finalmente, estoy empezando a preguntarme si tú siquiera me ves ya. Si mis propios hijos piensan que soy invisible, ¿cómo sé que tú recuerdas que existo? La cocina permaneció en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de pared y el sonido distante de risas de la parrillada de los Pérez. Incluso mis oraciones se sentían como conversaciones con aire vacío, palabras dichas a paredes que las absorbían sin respuesta ni reconocimiento. Por primera vez en mis 73 años, me pregunté si la fe era solo otra carga que había estado cargando durante demasiado tiempo, otro peso que necesitaba ser dejado antes de que aplastara lo poco que quedaba de mi espíritu. El pensamiento me aterrorizó más que cualquier residencia de ancianos. El jueves por la tarde llegó un visitante inesperado. Estaba en mi jardín, quitando las últimas rosas de la temporada, cuando escuché el familiar rugido de la camioneta de David en mi entrada. Mi hijo menor emergió con su ropa de trabajo, jeans manchados de pintura y una camisa de franela que había visto mejores días, llevando lo que parecía ser una carpeta manila bajo el brazo. «Hola, mamá», gritó, su voz transmitiendo una alegría artificial que inmediatamente me puso en guardia. David había heredado la sonrisa fácil de Roberto, pero hoy se sentía forzada, como una máscara que se había puesto específicamente para esta visita. «David, qué sorpresa», dije quitándome los guantes de jardinería y caminando hacia él. «Deberías haber llamado. Hubiera preparado un café». «En realidad, no puedo quedarme mucho tiempo», respondió, mirando su reloj en un gesto que se sentía ensayado. «Solo quería dejarte algo y charlar unos minutos». Nos acomodamos en la mesa de mi cocina, el mismo lugar donde había recibido esa devastadora llamada telefónica de Michael solo 2 días antes. David colocó la carpeta manila sobre la mesa entre nosotros, pero no la abrió de inmediato, sino que jugueteó con el borde del sobre como alguien que se prepara para una tarea desagradable. «Mamá, Michael me contó sobre tu conversación del martes». «Por supuesto que sí». Los 3 realmente estaban coordinando su enfoque del problema Margarita, compartiendo estrategias y comparando notas como generales que planean una campaña. «Le preocupa haberte molestado», continuó David, «pero todos pensamos que es importante que entiendas que venimos de un lugar de amor». Amor.
La palabra se sentía cada vez más insignificante cuando se aplicaba al desmantelamiento sistemático de mi autonomía y dignidad que mis hijos parecían decididos a lograr. Te escucho, dije, aunque cada instinto me decía que no me iba a gustar lo que viniera a continuación. David abrió la carpeta y sacó varias hojas de papel. Impresiones de sitios web de bienes raíces que mostraban ventas de casas comparables en mi vecindario. Las casas que se mostraban en estas páginas eran similares a la mía en tamaño y antigüedad, con precios de venta que me cortaron la respiración. «Mamá, ¿tienes idea de cuánto vale tu casa ahora?», preguntó David, extendiendo las impresiones por la mesa de mi cocina como un agente de bienes raíces, haciendo una presentación a los posibles vendedores. Los números eran asombrosos. Las casas en mi calle que se habían vendido por $30,000 o $40,000 cuando Roberto y yo éramos padres jóvenes, ahora estaban listadas por cantidades que parecían imposibles. 200,000, 250,000, incluso 300,000 por las propiedades más grandes con cocinas y baños renovados. Yo realmente no lo había pensado, admití, estudiando las páginas con creciente inquietud. Es mi hogar, no una inversión. Pero ese es exactamente el punto, dijo David, inclinándose hacia adelante con el entusiasmo de alguien que pensaba que estaba resolviendo un problema en lugar de crearlo. Estás sentada sobre una mina de oro aquí, mamá. Esta casa podría financiar una jubilación realmente cómoda para ti. Jubilación. Como si la vida que había estado viviendo, administrar mi propio hogar, mantener mi independencia, estar conectada con la comunidad donde había pasado la mayor parte de mi vida adulta, fuera de alguna manera prejubilación en lugar de la vida real que quería seguir llevando. ¿Una jubilación cómoda dónde?, pregunté, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Bueno, ahí es donde entra Meadowbrook, dijo David, sacando otro juego de documentos. Un folleto brillante con personas mayores sonriendo y participando en diversas actividades. Linda fue ayer para echarle un vistazo y dijo que es muy agradable. Tienen de todo: coordinadores de actividades, comidas preparadas por chefs, servicios de limpieza, personal médico en el lugar. Linda había visitado la residencia de ancianos. Mi hija se había tomado un tiempo de su apretada agenda para recorrer instalaciones donde podría ser reubicada, pero no había encontrado tiempo para visitar a su propia madre en meses. La cuota mensual parece alta al principio, continuó David, aparentemente interpretando mi silencio como interés en lugar de horror. Pero cuando consideras lo que obtendrías al vender este lugar, tendrías suficiente para cubrir varios años de atención, además de un buen guardadito. Cuidado. No estaban hablando de un lugar donde yo pudiera vivir de forma independiente, sino de un lugar donde me cuidarían, como a una inválida o a un niño que no puede valerse por sí mismo. ¿Y qué pasa con el guardadito?, pregunté, con la voz firme a pesar del temblor en mis manos. ¿Qué pasa con ese dinero? La pausa de David fue solo una fracción demasiado larga, su mirada hacia otro lado un poco demasiado obvia. Cuando me miró de nuevo, su expresión había cambiado ligeramente, revelando algo calculado debajo de la actuación del hijo preocupado. Bueno, obviamente, eso sería parte de tu herencia eventualmente. Pero mientras tanto, si necesitaras ayuda para administrar tus finanzas o tomar decisiones sobre inversiones, también estaríamos encantados de ayudarte con eso. Ahí estaba, la verdadera razón detrás de su repentina preocupación por mi bienestar, su urgente necesidad de reubicarme en una vivienda asistida, sus reuniones familiares e investigación de instalaciones. No estaban tratando de protegerme, sino que se estaban posicionando para heredar las ganancias de mi casa, mientras yo aún estaba viva para firmar los documentos. La realización me golpeó como un golpe físico, robándome el aliento y haciendo que la cocina pareciera inclinarse a mi alrededor. Estos no eran los hijos que había criado, los bebés que había sostenido, alimentado y consolado a través de pesadillas. Estos eran extraños con rostros familiares, calculando el valor del trabajo de mi vida y haciendo planes para reclamarlo para sí mismos. Quieren que venda mi casa, dije lentamente, para que puedan obtener su herencia anticipada. Mamá, eso no es, comenzó David, pero su protesta sonó hueca incluso para él.
Eso es exactamente lo que es esto, continué, mi voz fortaleciéndose a medida que la verdad se cristalizaba. Tú y Michael y Linda han decidido que soy inconvenientemente viva y lo suficientemente sana para vivir de forma independiente, por lo que han inventado preocupaciones sobre mi seguridad y mi memoria, para justificar ponerme en algún lugar donde puedan ser vigilada y administrada, mientras ustedes toman el control de mis bienes. La cara de David se puso roja, ya fuera por la vergüenza o la ira. No pude decirlo. Eso no es justo, mamá. Realmente nos preocupamos porque viva sola en esta gran casa. ¿Lo hacen? Pregunté, levantándome de la mesa y mirando a mi hijo menor, al niño que había mecido hasta dormir miles de noches, cuyas rodillas raspadas había vendado y cuyo corazón roto había reparado cuando su primera novia rompió con él en la preparatoria. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes visitó lo suficiente para evaluar si realmente tengo problemas para administrar esta casa? ¿Cuándo fue la última vez que llamaron solo para saber de mí, no para pedir un favor o cancelar planes? David no pudo responder porque ambos sabíamos la verdad. Su preocupación por mi bienestar era tan fabricada como su afecto, emociones convenientes desplegadas cuando servían a un propósito, ausentes cuando el cuidado genuino podría requerir esfuerzo o sacrificio de su parte. Creo que deberías irte, dije, con la voz tranquila pero firme. Toma tus listados de bienes raíces y tus folletos de residencias de ancianos y tus sugerencias útiles sobre mis finanzas. Yo misma me encargaré de mi vida, gracias. Mamá, por favor, no seas así, dijo David, recogiendo sus papeles con obvia frustración. Estamos tratando de ayudarte a planificar el futuro. ¿El futuro de quién?, pregunté. ¿El mío o el de ustedes? Después de que se fue, me senté sola en mi cocina, mirando la mesa donde la evidencia de la traición de mis hijos se había exhibido tan casualmente. Habían investigado el valor de mi casa, visitado residencias asistidas y calculado cuánto dinero podrían obtener si me convencieran de renunciar a mi independencia. Todo esto se había hecho sin mi conocimiento ni consentimiento, planeado en conversaciones que me trataban como un activo a liquidar en lugar de una persona a ser amada. Pensé en todas las veces que los había ayudado económicamente a lo largo de los años. Los pagos de la colegiatura, los gastos de boda, la ayuda con el enganche, los préstamos de emergencia que nunca se reembolsaron. Había dado libremente, con gusto, porque eso es lo que las madres hacen por sus hijos. Nunca había esperado gratitud, pero nunca había imaginado que mi generosidad sería recompensada con planes para separarme de todo lo que había trabajado para construir. El teléfono sonó justo después de las 5. El nombre de Linda apareció en el identificador de llamadas y casi no contesté, pero la curiosidad por saber cómo abordaría esta conversación después de la fallida presentación de David me obligó a responder. Hola, mamá. David dijo que vino hoy. Ningún saludo, ninguna pregunta sobre mi bienestar, solo un reconocimiento directo de que estaban coordinando sus esfuerzos para desgastar mi resistencia. Sí, lo hizo, con unos documentos muy interesantes. Mamá, sé que esto parece abrumador, pero realmente creemos que Meadowbrook podría ser perfecto para ti. Hice el recorrido ayer, y los residentes parecen tan felices. Hay una mujer allí que tiene 81 años y todavía toca el piano para los demás residentes. Tienen clubes de lectura y grupos de jardinería e incluso excursiones de un día a museos y teatros. Actividades diseñadas para mantener a las personas mayores ocupadas y contentas, como programas en una guardería bien financiada. La comparación no se me escapó. Mis hijos estaban tratando de convencerme de que aceptara el mismo tipo de existencia gestionada que habían proporcionado a sus propios hijos, excepto que yo estaría pagando por el privilegio de que se tomaran decisiones por mí. Linda, dije, necesito que respondas una pregunta honestamente. Si vendo esta casa y me mudo a una vivienda asistida, ¿qué pasa con el dinero que queda después de pagar mi atención? El silencio se prolongó tanto que me pregunté si la llamada se había cortado. Cuando Linda finalmente habló, su voz había perdido su calidez persuasiva. Bueno, obviamente, querríamos asegurarnos de que se invierta sabiamente.
Michael tiene contactos en planificación financiera y David ha estado aprendiendo sobre la gestión de bienes. Nos aseguraríamos de que obtuvieras los mejores rendimientos posibles. Eso no es lo que pregunté. Insistí. Pregunté qué pasa con ese dinero. Mamá, ¿por qué estás haciendo esto tan difícil? Estamos tratando de ayudarte, tomando el control de mis finanzas y mi situación de vida, tomando decisiones sobre mi futuro sin incluirme en la conversación. Eso no es ayuda, Linda. Eso es robo disfrazado de preocupación. ¡Estás paranoica!, espetó Linda, su fachada de preocupación paciente finalmente agrietándose. Tal vez esa es otra señal de que necesitas más apoyo del que estás dispuesta a admitir. Ahí estaba de nuevo. Cualquier resistencia a sus planes se reformulaba como evidencia de deterioro cognitivo. Cualquier afirmación de mis propias preferencias se desestimaba como síntomas de confusión o paranoia. Habían creado una trampa perfecta. Si aceptaba sus planes, estaba tomando una decisión sabia. Si me resistía, estaba demostrando que carecía del juicio para tomar mis propias decisiones. Cuelgo ahora, dije. No me llames de nuevo a menos que estés preparada para disculparte por tratarme como una cuenta bancaria, con piernas en lugar de la madre que sacrificó todo para criarte. Terminé la llamada e inmediatamente apagué mi teléfono, necesitando silencio para procesar la magnitud de lo que había descubierto. Mis hijos no solo me estaban descuidando, estaban planeando activamente explotarme. La residencia de ancianos no se trataba de mi seguridad ni de mi felicidad. Se trataba de obtener acceso a mis bienes mientras yo todavía estaba viva para autorizar la transferencia. Esa noche, me arrodillé junto a mi cama como lo había hecho cada noche durante décadas, pero las palabras no llegaban. ¿Cómo rezas cuando las personas que más has amado en el mundo se han revelado como depredadores? ¿Cómo mantienes la fe cuando incluso tus propios hijos te ven como presa? Señor, susurré finalmente. No entiendo por qué permites que esto suceda. Los crié para que fueran buenas personas, para que honraran a sus padres, para que trataran a los demás con amabilidad y respeto. ¿Dónde me equivoqué? ¿Dónde te equivocaste tú? La blasfemia de esa última pregunta me conmocionó, pero no podía retractarme. Por primera vez en mi vida, estaba cuestionando no solo el plan de Dios, sino la competencia de Dios. Si Él podía permitir que mis propios hijos conspiraran contra mí con tan fría calculación, ¿qué decía eso sobre su amor, su justicia, su protección de los inocentes? Fuera de mi ventana, el viento de octubre sacudía las ramas desnudas del árbol de roble donde mis hijos alguna vez habían jugado, donde los había empujado en los columpios y los había atrapado cuando saltaban de las ramas inferiores. Esos niños ya no estaban, reemplazados por extraños que medían mi valor en metros cuadrados y en la plusvalía de la hipoteca. Acerqué la almohada de Roberto a mi pecho y me dormí llorando, preguntándome si así se sentía Jesús en el huerto de Getsemaní, abandonado por aquellos que deberían haber estado a su lado, enfrentando la traición de personas que había amado sin reservas. La diferencia era que Jesús sabía que su sufrimiento tenía un propósito. No podía haber ningún propósito en el mío más allá de proporcionar a mis hijos una herencia temprana y la conveniencia de no tener que fingir que se preocupaban por mí. ¿Jesús perdonaría esto también? Susurré en la oscuridad. ¿Debería perdonar de nuevo? Pero incluso mientras hacía la pregunta, sabía que me estaba quedando sin mejillas que poner, sin comprensión que ofrecer, sin amor que dar a personas que solo tomaban y nunca devolvían. Tal vez era hora de dejar de ser la madre a la que podían explotar y comenzar a ser la mujer que Dios me había creado para ser, alguien digna de respeto, independientemente de si mis propios hijos eran capaces de proporcionarlo. El viernes por la mañana llegó con la claridad otoñal crujiente que hace que todo se vea más nítido, más definido. Me desperté antes del amanecer, como se había convertido en mi costumbre, pero en lugar de buscar de inmediato mi Biblia, me encontré mirando al techo, escuchando el profundo silencio que se había convertido en mi compañero constante. Por primera vez en décadas, no me sentí obligada a llenar ese silencio con oración, lectura de las Escrituras, o el desesperado monólogo interno que había estado consumiendo mis pensamientos desde que descubrí las verdaderas motivaciones de mis hijos.
En cambio, simplemente me quedé quieta y escuché mi propia respiración, la casa asentándose a mi alrededor, algo más profundo que aún no podía nombrar. Fue en ese silencio que la claridad comenzó a emerger, como una fotografía que se revela en un cuarto oscuro. Toda la niebla de confusión y duda que mis hijos habían estado cultivando deliberadamente comenzó a levantarse, revelando la simple verdad que no había podido ver a través de mi dolor y decepción. Yo no era el problema. No estaba confundida, en declive o incapacitada para manejar mi propia vida. Era una mujer de 73 años que había criado a 3 hijos, mantenido un hogar durante casi 5 décadas y administrado sus finanzas de manera responsable a través de décadas de altibajos económicos. Lo único malo en mí era que había estado permitiendo que personas que no me amaban me convencieran de que su evaluación de mi valor importaba más que la mía. Me levanté e hice café, pero en lugar de sentarme en mi lugar habitual en la mesa de la cocina, llevé mi taza al porche delantero y me acomodé en la silla de mimbre que Roberto me había comprado para nuestro 20º aniversario. El aire de la mañana era fresco contra mi rostro, y observé a mi vecindario cobrar vida. Los que viajaban al trabajo saliendo de las entradas, los niños caminando a la escuela con mochilas rebotando contra sus hombros, la señora Pérez al otro lado de la calle regando sus macetas. La vida normal, continuando a mi alrededor, mientras yo había estado atrapada en un drama de manipulación y chantaje emocional que no tenía nada que ver con la realidad de mis circunstancias reales. Pensé en Emma, mi nieta, y me di cuenta con sorpresa de que no la había visto en más de 2 meses. Linda siempre tenía excusas. Práctica de fútbol, pijamadas, tareas, pero ahora entendí que esas excusas eran parte del aislamiento sistemático que mis hijos habían estado orquestando. Me habían estado alejando gradualmente de sus vidas, creando una distancia que haría que mi eventual traslado a la vivienda asistida pareciera natural en lugar de devastador. Pero Emma tenía 12 años, lo suficientemente mayor como para tener sus propias opiniones sobre si quería pasar tiempo con su abuela, lo suficientemente mayor como para que se le diera la opción de mantener nuestra relación, independientemente de lo que prefiriera su madre. Volví a entrar y tomé mi teléfono, que había apagado la noche anterior después de la conversación manipuladora de Linda. Cuando se encendió, encontré 3 llamadas perdidas de Michael y 2 mensajes de voz que no me molesté en escuchar. En cambio, desplacé por mis contactos hasta que encontré el número de la escuela primaria Lincoln, donde Emma estaba en 7º grado. Escuela primaria Lincoln, habla la señora Rodríguez, respondió la voz alegre. Hola, soy Margarita Thompson, la abuela de Emma Walsh. Me preguntaba si podría organizar para recogerla de la escuela hoy en lugar. Por supuesto, señora Thompson. Solo necesito verificar eso con la madre de Emma. ¿Espera la señora Walsh que usted recoja a Emma hoy? La pregunta quedó en el aire, y me di cuenta de que estaba en una encrucijada. Podía inventar alguna historia sobre que Linda me pidiera ayuda. Podía fabricar una emergencia que justificara mi presencia. O podía decir la verdad y arriesgarme a que me negaran el acceso a mi propia nieta. No, dije finalmente. Ella no lo espera. Pero soy la abuela de Emma, y me gustaría pasar un tiempo con ella. Esperaba que le preguntaran a Emma si le gustaría venir a casa conmigo por la tarde. Hubo una pausa, y pude escuchar a la señora Rodríguez consultando con alguien en segundo plano. Cuando regresó al teléfono, su voz era amable pero cautelosa. Señora Thompson, entiendo que le gustaría ver a su nieta, pero nuestra política requiere el permiso de los padres para cualquier cambio en los arreglos de recogida. ¿Podría pedirle a la señora Walsh que nos llame para autorizar el cambio? Colgué sin responder, sabiendo que Linda nunca concedería tal permiso. No porque estuviera preocupada por la seguridad de Emma, sino porque permitirme tiempo sin supervisión con mi nieta interferiría con la narrativa de deterioro y confusión que habían estado construyendo para justificar sus planes para mi futuro. Me senté en la silla de Roberto, sosteniendo mi café frío y sintiendo el peso de lo completamente aislada que me habían dejado de todo y de todos a quienes amaba. Pero en lugar de hundirme en la desesperación, sentí algo más removiéndose, una tranquila determinación que me sorprendió por su fuerza.
Si querían tratarme como a una adversaria, entonces tal vez era hora de dejar de fingir que éramos familia y empezar a protegerme en consecuencia. Caminé hacia el pequeño escritorio de mi sala de estar, donde guardaba documentos importantes, y saqué la tarjeta de presentación que había estado allí durante 3 años, desde que mi vecina, la señora Chen, había recomendado a su abogado durante sus propios y difíciles trámites de divorcio. Se suponía que James Morrison era excelente para proteger los intereses de las personas cuando las relaciones familiares se complicaban por consideraciones financieras. La recepcionista que respondió fue profesional y eficiente, y en cuestión de minutos tenía una cita programada para el lunes por la mañana. Cuando preguntó sobre la naturaleza de mis necesidades legales, me encontré hablando con más claridad de lo que había hecho en meses. Necesito proteger mis bienes de los miembros de la familia que están tratando de manipularme para que renuncie a mi independencia y a mi hogar. Decirlo en voz alta, exponer la situación en términos tan directos, se sintió como salir de una niebla que había estado oscureciendo mi visión durante meses. No se trataba de dinámicas familiares complicadas, ni de malentendidos generacionales. Se trataba de un intento de abuso financiero de ancianos, y tenía derechos legales que no dependían de la aprobación o cooperación de mis hijos. Después de programar la cita, hice algo que no había hecho en años. Llamé a mi banco y pedí hablar con alguien sobre mis cuentas. El representante de servicio al cliente fue útil y paciente, mientras solicitaba extractos detallados de todas mis cuentas, que databan de 2 años atrás, incluidos los casos en los que se había proporcionado información sobre mis finanzas a mis hijos. Lo que descubrí me heló la sangre. Michael había sido incluido como cotitular en mi cuenta de ahorros, algo que no recordaba haber autorizado, pero que debía haber sucedido durante una de sus visitas útiles cuando insistió en actualizar mi papeleo. Todavía no había retirado ningún dinero, pero tenía acceso legal a cada centavo que había ahorrado en los últimos 47 años. Quiero eliminar a todos los cotitulares de inmediato, le dije al representante, con la voz firme a pesar del temblor en mis manos. Y quiero que se me notifique de cualquier intento de acceder a mis cuentas o de solicitar información sobre ellas. Por supuesto, señora Thompson. Necesitaré que venga con la identificación adecuada para realizar esos cambios. ¿Le vendría bien el lunes por la tarde? Lunes por la tarde, el mismo día de mi cita con el abogado. Se sintió como una intervención divina, como si el universo finalmente se estuviera alineando para ayudarme a protegerme, en lugar de dejarme vulnerable a las personas que veían mi confianza como una debilidad a explotar. Esa noche, preparé la cena para una persona sin disculparme por la decisión. Hice exactamente lo que quería: un simple sándwich de queso y sopa de tomate, y lo comí mientras miraba la puesta de sol a través de la ventana de mi cocina en lugar de los insulsos programas de televisión que había estado usando para llenar el silencio. Cuando oscureció, me sentí atraída por mi Biblia por primera vez desde la devastadora visita de David. Pero en lugar de leer pasajes familiares sobre el perdón y poner la otra mejilla, me encontré en el libro de Nehemías, leyendo sobre la reconstrucción de muros y la protección de lo valioso de aquellos que lo destruirían. Acuérdate de mí, oh Dios mío, por esto, y no borres mis buenas obras que hice para la casa de mi Dios y para sus cosas sagradas. Leí en voz alta, mi voz resonando en la silenciosa cocina, porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será hecha. Las palabras parecían hablar directamente a mi situación. Mis hijos estaban tratando de amedrentarme para que renunciara a la labor de mantener mi independencia, esperando que mis manos se debilitaran demasiado para seguir protegiendo lo que había construido. Pero Nehemías no se había rendido a la intimidación, y yo tampoco. Cerré la Biblia y caminé por mi casa, observándola realmente por primera vez en meses. Este no era solo un edificio que se iba a liquidar por su valor en efectivo. Este era el lugar donde había sostenido a mis bebés durante las tomas de medianoche, donde había cuidado a Roberto durante su última enfermedad, donde había encontrado la paz y el propósito en los ritmos diarios del hogar y la hospitalidad. Las paredes contenían 47 años de mañanas de Navidad y celebraciones de cumpleaños,
de sesiones de tareas en la mesa de la cocina, y cuentos para dormir leídos en pequeños dormitorios que aún conservaban el tenue aroma de los niños que los habían superado. El jardín de afuera contenía rosas que había plantado para conmemorar aniversarios importantes, verduras que había cultivado para alimentar a mi familia, hierbas que había secado para sazonar innumerables comidas preparadas con amor. Esta casa no era demasiado grande para mí. Era exactamente del tamaño adecuado para una vida vivida plenamente. Para una mujer que se había ganado el derecho a ocupar espacios sin pedir disculpas ni justificarse. Me fui a la cama esa noche sin rezar por el cambio de corazón de mis hijos, ni por la curación en nuestra relación. En cambio, pedí fuerzas para protegerme, sabiduría para tomar buenas decisiones y el coraje de valorar mi propio bienestar tanto como siempre había valorado el de ellos. Señor, susurré en la oscuridad, no sé si esto es lo que quieres para mí, pero no puedo seguir permitiendo que me destruyan personas que no me aman. Ayúdame a encontrar el equilibrio entre el perdón y la autoprotección. Ayúdame a ser sabia como la serpiente y mansa como la paloma. Por primera vez en meses, dormí profunda y pacíficamente, sin estar atormentada por la culpa ni la duda. El mañana traería nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para elegirme a mí misma, para honrar la vida que Dios me había dado y para dejar de sacrificar mi bienestar en el altar de la conveniencia de los demás. El silencio que una vez se sintió como abandono, ahora se sentía como un espacio sagrado, espacio para que mis propios pensamientos se desarrollaran sin el ruido constante de las demandas y expectativas de los demás. En ese silencio, finalmente pude escuchar mi propia voz, y era más fuerte de lo que recordaba. El domingo por la mañana llegó gris y brumoso, y por primera vez en 3 años, no me vestí para ir a la iglesia. No porque hubiera perdido la fe, sino porque necesitaba pasar tiempo con Dios, sin la distracción de actuar con normalidad para personas que harían preguntas educadas sobre mi familia, sin tener ningún interés real en las respuestas honestas. En cambio, me senté en mi jardín con mi café y mi Biblia, observando cómo las últimas rosas de la temporada abrían sus pétalos a cualquier débil rayo de sol que se filtrara a través de las nubes. Leí sobre David enfrentándose a Goliat, sobre Esther acercándose al rey sin ser invitada, sobre personas comunes que encontraban un coraje extraordinario cuando se enfrentaban a la adversidad. Pensé en Emma, en la señora Pérez de enfrente, en todas las relaciones de mi vida que existían más allá de la aprobación o el control de mis hijos. Mi valor no estaba determinado por 3 personas que habían olvidado cómo amarme. Mi valor no se medía por mi utilidad para personas que lo tomaban todo y no daban nada a cambio. Yo era Margarita Elena Thompson, amada hija del Altísimo Dios, viuda de un buen hombre, madre de 3 adultos que habían perdido el rumbo y una mujer que aún tenía un trabajo importante que hacer en este mundo. Ese trabajo podría no incluir ya fomentar su egoísmo, pero definitivamente incluiría proteger la vida y la independencia que tanto me había costado construir. El lunes por la mañana, comenzaría el proceso de construir muros alrededor de lo que más importaba, no para mantener el amor fuera, sino para mantener a los depredadores a raya. Y si mis propios hijos habían elegido ser depredadores en lugar de familia, entonces tendrían que vivir con las consecuencias de esa elección. Había terminado de ser su víctima. Era hora de volver a ser su madre. El tipo de madre que amaba lo suficiente como para decir que no cuando sí causaría daño, que se preocupaba lo suficiente como para protegerse a sí misma, para poder seguir estando disponible para aquellos que realmente valoraban su presencia en sus vidas. El primer paso hacia la libertad había sido reconocer que tenía derecho a tomarla. El segundo paso se daría el lunes por la mañana, cuando entré en el despacho de ese abogado y comencé el proceso de reclamar mi vida a personas que habían confundido mi amor con debilidad y mi generosidad con estupidez. Dios había estado escuchando todo el tiempo. Simplemente había estado esperando a que dejara de pedirles a otras personas que cambiaran y comenzara a pedir la fuerza para cambiar lo que podía, que era todo sobre la forma en que me permitía que me trataran. El silencio no había sido abandono, había sido preparación. El lunes por la noche llegó una emboscada que debería haber anticipado.
Acababa de regresar del día más empoderador que había experimentado en años. Reunirme con el abogado James Morrison, quien confirmó que el comportamiento de mis hijos constituía abuso financiero de ancianos de manual, y visitar el banco para asegurar mis cuentas con nuevas contraseñas y restricciones que evitarían cualquier acceso no autorizado. Estaba sentada en mi cocina, revisando los documentos legales que el señor Morrison me había dado, cuando escuché el inconfundible sonido de múltiples puertas de coche cerrándose de golpe en mi entrada. Por la ventana, observé a mis 3 hijos salir de sus vehículos con la precisión coordinada de una operación militar. Michael llevaba un maletín de cuero. Linda sostenía una carpeta manila. David caminaba ligeramente detrás de ellos, con una expresión ya de disculpa en esa forma débil que había perfeccionado siempre que sabía que estaba participando en algo que no podía defender. No habían llamado. No habían pedido permiso para visitar. Simplemente habían decidido que la casa de su madre seguía siendo su territorio, para invadir siempre que su agenda lo requiriera. Los recibí en la puerta principal, sin abrirla por completo, manteniendo la puerta mosquitera cerrada entre nosotros. Una pequeña barrera, pero simbólicamente importante. Por primera vez en décadas, no les daba la bienvenida automáticamente a mi espacio simplemente porque habían decidido ocuparlo. «Mamá, necesitamos hablar», anunció Michael, con la voz que usaba en las negociaciones comerciales. «Esto ya ha durado bastante». «Tienes razón», respondí, sorprendiéndolos a todos con mi tranquila aceptación. «Ya ha durado bastante. Pero hablaremos en mis términos, no en los suyos». Abrí la puerta mosquitera y retrocedí, permitiéndoles entrar a mi sala de estar donde se acomodaron como un tribunal. Michael en el centro, Linda a su derecha, David merodeando cerca de la entrada como si necesitara escapar rápidamente. «Siéntate, mamá», dijo Linda, gesticulando hacia la silla de Roberto como si me estuviera concediendo permiso para usar los muebles de mi propia casa. «Me quedaré de pie, gracias», dije, colocándome cerca de la repisa donde las fotos familiares alguna vez habían creado una galería de amor, pero ahora solo contenían unas pocas imágenes dispersas de tiempos más felices. Desde esta posición, podía mirarlos hacia abajo, podía mantener la ventaja psicológica de la altura y la movilidad, mientras ellos se sentaban en los muebles bajos que habían dispuesto para su conveniencia. Michael abrió su maletín con precisión teatral, sacando documentos que reconocí de inmediato, copias de listas de bienes raíces, folletos de viviendas asistidas y lo que parecían ser hojas de trabajo de planificación financiera cubiertas de cálculos que no había autorizado. «Mamá, después de nuestras conversaciones de la semana pasada, hemos investigado más», comenzó. Su tono sugería que su investigación les daba autoridad sobre mis decisiones. «Hemos encontrado una instalación aún mejor que Meadowbrook. Sunset Manor tiene una vacante inmediata y están ofreciendo una promoción de mudanza que podría ahorrarte miles de dólares. También hemos obtenido la aprobación preliminar para la venta de esta casa», añadió Linda, sacando documentos de su propia carpeta. «El agente de bienes raíces cree que podríamos ponerla a la venta esta semana y tener ofertas en cuestión de días. El mercado está muy caliente ahora. Y he estado buscando servicios de gestión financiera», intervino David, su voz transmitiendo menos convicción que la de sus hermanos, pero aún participando en este asalto orquestado a mi autonomía. «El amigo de Michael puede ayudar a invertir las ganancias para maximizar tus ganancias. Hablaron de mí como si no estuviera parada a 1 metro de distancia de ellos, como si mi vida fuera un problema de negocios que habían sido contratados para resolver en lugar de una existencia humana que me pertenecía. Su presunción casual de que podían tomar estas decisiones, de que podían organizar mi futuro sin mi participación significativa, reveló lo completamente que me habían deshumanizado en sus propias mentes. «¿Han terminado?», pregunté cuando concluyó su presentación. «Mamá, sabemos que esto te parece abrumador», dijo Michael, con la voz que adoptó ese tono condescendiente que había llegado a detestar. «Pero a veces las personas que luchan con problemas cognitivos necesitan que los miembros de la familia intervengan y ayuden con las decisiones importantes». Problemas cognitivos. Ahí estaba de nuevo.
la mentira que habían decidido contar sobre mi estado mental para justificar el robo de mi independencia y mis bienes. Probablemente habían estado compartiendo esta ficción con amigos y colegas, construyendo una narrativa que haría que sus acciones parecieran compasivas en lugar de explotadoras. Michael, dije con la voz firme y clara, quiero que me mires con atención y me digas si ves alguna evidencia de problemas cognitivos. Cualquier confusión, cualquier incapacidad para seguir esta conversación, cualquier dificultad para entender exactamente lo que me estás tratando de hacer. Se movió incómodamente en su asiento, tal vez reconociendo que su madre estaba demostrando una claridad mental perfecta mientras exponía directamente sus mentiras. El punto es, interrumpió Linda, que ya no podemos quedarnos de brazos cruzados y verte luchar sola. Te amamos demasiado como para dejar que te deteriore en esta casa por tu cuenta. Amor. Seguían usando esa palabra como un arma, como si el amor genuino pudiera expresarse a través del engaño, la manipulación y la destrucción sistemática de todo lo que le daba sentido y propósito a mi vida. Permítanme decirles cómo se ve realmente el amor, dije, caminando más cerca de donde estaban sentados juzgando mi vida. El amor llama antes de aparecer sin ser invitado. El amor pregunta qué quiero, en lugar de decidir qué es conveniente para ustedes. El amor me incluye en las conversaciones sobre mi propio futuro en lugar de hacer planes a mis espaldas. Mamá, estás siendo dramática, dijo Linda con una mueca que me transportó 30 años atrás a su rebelión adolescente, excepto que ahora era una mujer adulta que desestimaba las preocupaciones legítimas de su madre con la misma crueldad casual. ¿Lo estoy?, pregunté, extendiendo la mano hacia la carpeta que el señor Morrison me había dado y sacando una sola hoja de papel. Es dramático descubrir que Michael ha estado accediendo a mis cuentas bancarias sin mi conocimiento. Es dramático enterarme de que todos han estado coordinando su enfoque para manipularme para que renuncie a mi hogar y a mi independencia. El silencio que siguió fue profundo. La cara de David se puso pálida. La boca de Linda se abrió y se cerró sin emitir sonido. La mandíbula de Michael se tensó de esa manera que siempre tenía cuando lo habían pillado en una mala acción cuando era niño. Esas son cuentas conjuntas, dijo Michael finalmente. Estoy autorizado para acceder a ellas. Autorización que obtuviste a través del engaño, respondí. Autorización que he revocado esta tarde, junto con todos los demás puntos de acceso que habías creado para monitorear y controlar mis finanzas. ¿Qué has hecho?, exigió Linda. Su máscara de hija preocupada finalmente se deslizó por completo para revelar al depredador calculador que estaba debajo. Me protegí de personas que fingían amarme mientras planeaban robarme, dije. Hoy consulté con un abogado que confirmó que lo que han estado haciendo se llama abuso financiero de ancianos y es un delito grave en Illinois. La palabra delito grave pareció electrizar la habitación. David en realidad se puso de pie, como si se estuviera preparando para irse de inmediato. La cara de Linda se sonrojó con lo que reconocí como codicia frustrada en lugar de vergüenza avergonzada. La compostura de negociador comercial de Michael se agrietó lo suficiente como para revelar el enojo que tenía por debajo. «Mamá, estás siendo completamente irrazonable», dijo, elevando la voz. «Estamos tratando de ayudarte y nos estás tratando como a criminales». «Si no quieren que los traten como a criminales», respondí con perfecta calma, «entonces dejen de comportarse como criminales». «¡Somos tus hijos!», gritó Linda, aparentemente olvidando que este hecho se suponía que les daba acceso ilimitado a explotarme en lugar de obligarlos a tratarme con respeto y amabilidad. Sí, lo son, coincidí. Son los hijos que crié para que fueran honestos, compasivos y respetuosos. Son los hijos por los que sacrifiqué todo. Trabajé en múltiples trabajos para mantenerlos. Renuncié a mis propios sueños para criarlos. Y ahora son los adultos que están tratando de robar mi casa y mi independencia, porque han decidido que se merecen su herencia mientras yo todavía estoy viva para firmar los documentos. La brutal honestidad de esa afirmación quedó en el aire como un desafío. Podían negarlo, podían fabricar más excusas sobre su preocupación por mi bienestar, pero todos sabíamos que había identificado su verdadera motivación con precisión quirúrgica. «Mira»,
dijo David, tratando de inyectar algo de sensatez en el ambiente cargado. Tal vez abordamos esto mal. Tal vez deberíamos haberte incluido más en el proceso de planificación. No debería haber un proceso de planificación, dije con firmeza. Esta es mi vida, mi hogar, mi decisión. La única planificación requerida es que respeten mis decisiones en lugar de tratar de invalidarlas para su propio beneficio financiero. Bien, dijo Michael, poniéndose de pie y cerrando su maletín con agresiva finalidad. Pero no vengan llorando a nosotros cuando se caiga por esas escaleras o tenga una emergencia médica sin nadie que la ayude. No lo haré, prometí. Manejaré mis propias emergencias de la misma manera que he estado manejando todo lo demás durante los últimos 3 años. Por mi cuenta. Porque aparentemente, así es como lo prefieren. Linda recogió sus papeles con movimientos bruscos y enojados. Estás cometiendo un gran error, mamá. Y cuando te des cuenta de eso, cuando estés lista para ser razonable al respecto, tal vez todavía estemos dispuestos a ayudar. Ayudar, repetí, saboreando la palabra como algo amargo. ¿Es eso lo que llama investigar mis bienes, visitar residencias de ancianos sin mi conocimiento y establecer acceso no autorizado a mis cuentas bancarias? Si esa es su idea de ayuda, entonces prefiero prescindir de ella. Salieron de mi casa con la petulante arrogancia de niños a quienes se les había negado algo que sentían que merecían. Nadie se despidió. Nadie expresó preocupación por mi bienestar ni agradecimiento por los años que había dedicado a su felicidad y éxito. Simplemente se fueron, llevándose sus esquemas y manipulaciones con ellos, abandonándome a la independencia que tanto habían estado tratando de robar. Observé a través de mi ventana principal mientras se paraban en mi entrada, claramente involucrados en una acalorada discusión sobre su fallida intervención. Su lenguaje corporal era agresivo, frustrado, enojado. La postura de las personas que habían sido frustradas en su intento de explotar a alguien a quien habían subestimado. Cuando sus autos finalmente desaparecieron por la calle Hidalgo, cerré los ojos y sentí algo que no había experimentado en años. Completa paz. No la paz de la resignación o la derrota, sino la paz de estar de pie en la verdad, de negarme a participar en mi propia destrucción, de elegir el respeto a mí misma por encima de la desesperada necesidad de ser amada por personas que habían olvidado cómo amar. Caminé hacia mi Biblia, todavía abierta sobre la mesa de la cocina donde la había dejado esa mañana, y leí en voz alta de Efesios, por lo cual, desechando. Porque, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Había hablado con la verdad esta noche, quizás por primera vez en años. Había nombrado su comportamiento con precisión, me había negado a permitir su engaño, y había elegido valorar mi propio bienestar, tanto como siempre había valorado el de ellos. Si elegían reconocer esa verdad y cambiar su comportamiento, o si elegían continuar por el camino de la manipulación y la explotación, ya no era mi responsabilidad. Yo había hecho mi parte al mantenerme firme en la honestidad y la autoprotección. Los perdono, susurré hacia la entrada vacía, pero ya no los voy a permitir. Por primera vez desde que comenzó esta dura prueba, esas palabras se sintieron como una oración en lugar de una derrota. El perdón no requería que aceptara el abuso. El amor no exigía que sacrificara mi bienestar en el altar de la conveniencia de los demás. Todavía era su madre, pero también era hija de Dios, y Él me había creado para ser valorada y apreciada, no usada y desechada. Esta noche, finalmente había elegido honrar esa verdad, independientemente de si mis propios hijos eran capaces de reconocerla. La casa se sentía diferente a mi alrededor, no vacía, sino pacífica. No solitaria, sino sagrada. Este era mi santuario, y lo había defendido con éxito de personas que lo habrían transformado en otro activo más para ser liquidado en su beneficio. El mañana traería nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para seguir eligiendo la verdad sobre la conveniencia, el respeto propio sobre complacer a la gente, y la definición de amor de Dios sobre la versión falsa que mis hijos habían estado ofreciendo. Ya no tenía miedo de su ira ni de su abandono. Había sobrevivido a ambos,
y todavía me mantenía firme en la vida que Dios me había dado para vivir con dignidad y propósito. La confrontación había terminado, pero mi vida real apenas comenzaba. 3 semanas después de la confrontación que lo cambió todo, me encontré haciendo algo que no había hecho en más de 5 años: reír hasta que me dolían los costados. Estaba sentada en el salón de la comunidad de la Iglesia Metodista Gracia, rodeada de otras 8 mujeres de entre 68 y 81 años, todas dobladas de risa por algo que Dorothy Henderson acababa de decir sobre su intento de aprender a usar Instagram para mantenerse al día con sus nietos. Publiqué accidentalmente una foto de mi desayuno en algo llamado Mi Historia, jadeó Dorothy entre risitas, y en 1 hora tenía 12 personas comentando sobre mi avena. Aparentemente, ahora soy famosa por mi combinación de canela y pasas. El estudio bíblico de mujeres de los miércoles se había convertido en mi salvavidas de maneras que nunca podría haber anticipado. Después de décadas de creer que mi comunidad espiritual existía principalmente dentro de los muros de los servicios dominicales tradicionales, había descubierto un grupo de mujeres que entendían que la fe estaba destinada a ser vivida en voz alta, compartida con honestidad y celebrada con el tipo de alegría que proviene de sobrevivir a suficientes pruebas de la vida para reconocer la fidelidad de Dios en medio de la lucha. Estas no eran mujeres que ofrecían frases hechas sobre que todo sucede por una razón o que sugerían que la oración adecuada podría evitar todo el sufrimiento. Estas eran mujeres que habían enterrado a maridos e hijos, que habían sobrevivido a traiciones y decepciones, que habían aprendido a distinguir entre el plan de Dios y los fracasos de otras personas. Entendían que la fe a veces significaba enfrentarse a los miembros de la familia que confundían el amor con el apoyo, que los límites eran bíblicos y que el autocuidado era en realidad la administración de la vida que Dios había confiado a cada uno de nosotros. Margarita, dijo Ruth Collins, la líder no oficial del grupo a pesar de ser la más joven con 68 años, estás absolutamente radiante en estos días. Lo que sea que estés haciendo diferente, está funcionando. Pensé en cómo responder a esa pregunta con honestidad. ¿Qué estaba haciendo diferente? Los cambios externos eran obvios. Había comenzado a asistir a este estudio bíblico. Había comenzado a tomar clases de pintura de acuarela en el centro comunitario. Incluso me había inscrito en un grupo de senderismo para personas mayores que se reunía todos los sábados por la mañana en diferentes reservas naturales alrededor del centro de Puebla. Pero los cambios internos se sentían más profundos y difíciles de articular. Creo que finalmente estoy aprendiendo la diferencia entre ser cariñosa y ser un felpudo, dije, sorprendiéndome de lo fácilmente que salieron las palabras. Pasé tantos años pensando que las buenas mujeres cristianas debían aceptar cualquier trato que les dieran sus familias, que el perdón significaba nunca establecer límites o protegerse de las personas que las estaban lastimando. «Oh, cariño», dijo Eleanor Martínez, cuyos propios hijos adultos habían tratado de presionarla para que vendiera su condominio para ayudar a financiar sus negocios. Eso no es cristianismo. Eso es solo una baja autoestima disfrazada con lenguaje religioso. Eleanor tenía 81 años y tenía el tipo de aguda sabiduría que proviene de 8 décadas de distinguir la verdad de la manipulación. Ella había sido la primera persona del grupo en animarme a cambiar mi número de teléfono después de que mis hijos comenzaron a dejar mensajes de voz cada vez más enojados exigiendo que dejara de ser terca y pensara en lo mejor para la familia. Lo mejor para la familia. Finalmente me había dado cuenta. No incluía sacrificar mi bienestar, mi independencia o mi seguridad financiera para hacerles la vida más fácil. El amor real, el tipo de amor que Dios modeló a través de Cristo, a veces requería decirles que no a las personas que amaba, cuando sus peticiones causarían daño. Últimamente he estado leyendo Proverbios de manera diferente. Continué, sacando el pequeño cuaderno donde había estado registrando las ideas de mis devocionales diarios. Todos esos pasajes sobre la sabiduría y el discernimiento que solía pensar que eran solo bonitas frases. Estoy empezando a entender que en realidad son instrucciones prácticas para protegerse de las personas que se aprovecharían de su bondad. Amén a eso.
dijo Caroline Bishop, cuyo exmarido había tratado de convencerla de que las esposas cristianas debían tolerar el abuso financiero porque el divorcio no era bíblico. La sabiduría no es solo conocimiento intelectual, es inteligencia emocional, guiada por el Espíritu Santo. La conversación continuó durante otra hora, entrelazando a la perfección las escrituras y la experiencia personal, entre las ideas teológicas y los consejos prácticos sobre todo, desde lidiar con parientes manipuladores hasta encontrar alegría en lugares inesperados. Estas mujeres se habían convertido en mi verdadera familia, no porque compartiéramos sangre, sino porque compartíamos valores, respeto mutuo y una preocupación genuina por el bienestar de cada una. Después de que terminó la reunión, fui a mi segunda actividad nueva de la semana, la clase de pintura de acuarela en el Centro Comunitario de Puebla. Nunca me había considerado artística. Siempre me había remitido a los talentos creativos de otras personas, mientras me limitaba a las tareas puramente funcionales del hogar y la crianza de los hijos. Pero Dorothy Henderson me había convencido de que nunca era demasiado tarde para descubrir dones ocultos, y algo sobre trabajar con colores y pinceles se sentía como una oración hecha visible. «Hermoso trabajo, Margarita», dijo la instructora Patricia Yates, mientras examinaba mi último intento de capturar el árbol de arce que se veía fuera de la ventana de mi cocina. «Realmente estás desarrollando un ojo para la forma en que la luz cambia el carácter de un sujeto». La luz cambiando el carácter de un sujeto. La frase resonó en mí mucho después de que terminara la clase. ¿No era eso exactamente lo que había sucedido en mi propia vida? El duro resplandor fluorescente de la manipulación de mis hijos había sido reemplazado por la suave iluminación del amor de Dios, tal como se experimentaba a través de personas que realmente valoraban mi presencia en lugar de solo mi utilidad. Esa tarde, regresé a casa y encontré una carta en mi buzón que hizo que mi corazón diera un vuelco, no con temor, como lo había estado haciendo el correo de mis hijos durante semanas, sino con verdadera emoción. El sobre tenía la dirección de la comunidad de Retiro Sagrado Corazón, pero esto no era un argumento de venta ni un folleto no solicitado. Esta era una respuesta a mi consulta sobre su programa de voluntariado. Los había llamado la semana anterior después de enterarme de que necesitaban personas para dirigir sesiones de terapia artística para residentes con demencia. Mi recién descubierto interés por la pintura de acuarela, combinado con mis décadas de experiencia en el cuidado afectuoso y paciente, parecían habilidades que podía compartir con personas que podrían beneficiarse de la expresión creativa y el estímulo suave. La carta era una invitación para visitar las instalaciones, reunirme con su director de actividades y discutir cómo podría contribuir a la calidad de vida de sus residentes. En lugar de ser almacenada en una institución como habían planeado mis hijos, entraría en una como voluntaria valiosa, alguien cuya experiencia de vida y energía renovada podrían traer alegría y consuelo a personas que realmente necesitaban lo que tenía para ofrecer. La ironía no se me escapó. Mis hijos habían querido meterme en una vivienda asistida porque habían decidido que estaba demasiado confundida y en declive para vivir de forma independiente. Ahora me estaba ofreciendo como voluntaria en una instalación similar, porque había descubierto que todavía estaba sana, capacitada, y tenía dones para compartir con personas que los apreciarían. El sábado por la mañana llegó mi caminata semanal con el Club de Excursionismo para Adultos Mayores de Puebla, un grupo de 12 hombres y mujeres que se negaban a dejar que la edad limitara su sentido de la aventura. El destino de hoy era el Parque Nacional Iztapopo, una reserva de pradera de pastos altos restaurada, donde podíamos caminar durante millas a través de paisajes que se veían como cuando se asentó por primera vez el estado de Puebla. «Margarita, realmente te mantienes bien para ser nueva en el senderismo», dijo Bill Patterson, sin relación con mi vecina, la señora Pérez, pero igualmente amable y alentador. «¿Ha estado activa toda su vida?». Consideré la pregunta mientras caminábamos por la hierba de la pradera que me llegaba a la cintura, observando a los turpiales de alas rojas moverse entre las espigas de semillas, mientras el sol de otoño calentaba mi rostro. ¿Había estado activa? No de la manera que Bill quería decir. Había estado ocupada, en constante movimiento,
siempre trabajando para mantener un hogar, criar hijos, cuidar a un esposo, satisfacer las necesidades de todos los demás, pero activa en el sentido de elegir actividades que me trajeran alegría, que desafiaran mi cuerpo y mi espíritu de manera positiva. Este era un territorio completamente nuevo. No, respondí con sinceridad, pero estoy recuperando el tiempo perdido. Caminamos durante 5 kilómetros por algunos de los paisajes más hermosos que jamás había visto, deteniéndonos ocasionalmente para identificar flores silvestres u observar halcones dando vueltas por encima. El esfuerzo físico se sintió bien, no como el agotador ajetreo que había caracterizado la mayor parte de mi vida adulta, sino como el cansancio satisfactorio que proviene de elegir esforzarse hacia algo que valga la pena. Cuando nos detuvimos a almorzar en un área de picnic con vista a un pequeño lago, me encontré conversando con Elena Morales, una exmaestra de 70 años que había enviudado 2 años antes. ¿Sabes qué me encanta de este grupo?, dijo Elena, desenvolviendo un sándwich mientras observaba a una garza azul acechar peces en la orilla. Nadie aquí necesita nada de mí, excepto compañía. Por primera vez en décadas, puedo ser yo misma sin preocuparme por si estoy cumpliendo las expectativas de otra persona o resolviendo sus problemas. Sus palabras capturaron perfectamente algo que había estado sintiendo, pero que no había podido articular. Durante 73 años, mi valor había estado ligado a mi utilidad para otras personas, como hija, esposa, madre, cuidadora, solucionadora de problemas. Estas nuevas relaciones se basaban en cimientos completamente diferentes. Intereses compartidos, respeto mutuo, afecto genuino que no venía con ataduras ni agendas ocultas. Esa noche, llamé a Emma por primera vez desde mi enfrentamiento con sus padres. Me había mostrado reacia a comunicarme, insegura de si Linda había envenenado a mi nieta en mi contra con historias sobre mi comportamiento irrazonable y mi confusión. Pero Emma tenía 12 años, lo suficientemente mayor como para formarse sus propias opiniones sobre si su abuela estaba decayendo o simplemente se negaba a ser explotada. ¡Abuela! La voz de Emma era brillante con alegría genuina. Mamá dijo que estabas pasando por algún tipo de fase, pero le dije que me pareces bien cuando hablé contigo el mes pasado. Algún tipo de fase. Como si defenderme fuera una aberración temporal, en lugar de un compromiso permanente con el respeto a mí misma y los límites saludables. ¿Cómo estás, cariño?, pregunté, acomodándome en la silla de Roberto con el teléfono pegado a mi oído. Cuéntame sobre la escuela, sobre tus amigos, sobre todo lo que me he estado perdiendo. Durante 20 minutos, Emma charló sobre sus clases, su equipo de fútbol, el drama de su mejor amiga con su novio, y su entusiasmo por la próxima obra escolar en la que había sido elegida como narradora. Sonaba feliz, confiada, sin preocuparse por las tensiones que existían entre los adultos de su familia. «Abuela», dijo cuando nuestra conversación estaba llegando a su fin, «¿podría venir a pasar un fin de semana contigo pronto? ¿Como solíamos hacerlo cuando yo era pequeña? Extraño nuestros proyectos de cocina y la forma en que me dejas ayudar con tu jardín». La solicitud me hizo llorar, no lágrimas de tristeza, sino de gratitud por este recordatorio de que el amor aún podía existir en mis relaciones familiares, cuando se les permitía desarrollarse de forma natural, en lugar de ser filtradas a través de las agendas y manipulaciones de otras personas. «Me encantaría más que nada», le dije. «Déjame hablar con tu madre sobre qué fin de semana sería el mejor». Después de colgar, me senté en la tranquilidad de mi cocina vespertina, observando cómo la última luz se desvanecía del cielo de octubre. 3 semanas antes, me había consumido el dolor por las relaciones que parecían irreparablemente dañadas, convencida de que elegir la autoprotección significaba elegir el aislamiento. Ahora entendía que protegerme de las personas que no me amaban bien había creado espacio para las relaciones con personas que sí lo hacían. Las mujeres de los miércoles entendían la fe como fuerza, no como debilidad. El grupo de senderismo apreciaba mi presencia sin necesitar nada de mí más allá de la compañía. La clase de arte celebraba mis intentos de creatividad sin juicios ni críticas. Incluso la oportunidad de voluntariado en la comunidad de Retiro Sagrado Corazón
Ofrecía la posibilidad de dar de mí misma desde un lugar de plenitud en lugar de agotamiento. Abrí mi Biblia en Isaías 43:19. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez haré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios realmente estaba haciendo algo nuevo en mi vida a los 73 años. El desierto de la traición familiar y la manipulación emocional se estaba convirtiendo en un camino hacia una fe más profunda, relaciones más fuertes y una versión más auténtica de mí misma de lo que alguna vez había tenido el valor de ser antes. Es posible que mis hijos nunca entiendan ni aprecien a la mujer en la que me estaba convirtiendo, pero esa era su pérdida, no la mía. Finalmente estaba aprendiendo a vivir como la amada hija de Dios, en lugar de solo como la sirvienta no remunerada de otras personas, y la libertad era embriagadora. Gracias, Señor, susurré en la silenciosa oscuridad. Gracias por amarme lo suficiente como para permitirme descubrir quién soy realmente cuando no estoy ocupada siendo quien todos los demás necesitan que sea. La casa a mi alrededor se sentía diferente ahora. No como una prisión ni una carga, sino como el santuario que siempre había estado destinado a ser. El mañana traería nuevas aventuras, nuevas oportunidades para servir desde un lugar de elección en lugar de obligación, nuevas posibilidades de experimentar la vida abundante que Jesús había prometido a quienes lo seguían. Tenía 73 años y mi vida real apenas comenzaba. 6 meses después de la noche que lo cambió todo, me paré en mi cocina al amanecer, observando cómo los primeros crocus de primavera empujaban a través del suelo de mi jardín, pequeños milagros púrpuras y blancos que habían sobrevivido al invierno de Puebla para florecer de nuevo. El simbolismo no se me escapó. A veces, lo que parece muerte es en realidad preparación para la resurrección más hermosa. Con las manos envueltas alrededor de mi taza de café, reflexioné sobre cómo mi vida se había transformado drásticamente desde esa devastadora noche en que mis hijos habían invadido mi casa con sus planes y ultimátums. La mujer que había estado temblando en esta misma cocina, preguntándose si Dios siquiera podía verla, parecía una extraña ahora, alguien que recordaba con compasión, pero que ya no reconocía como yo misma. El teléfono sonó, interrumpiendo mi pacífica meditación matutina. 6 meses atrás, una llamada inesperada habría disparado mi corazón con ansiedad sobre qué crisis o demanda me esperaba. Ahora respondí con calma y curiosidad, segura de saber que mi vida me pertenecía y que tenía la fuerza para manejar lo que viniera. Señora Thompson, soy Sarah Kim del periódico de Puebla. La llamo en relación con el artículo que estamos escribiendo sobre los voluntarios locales que están marcando la diferencia en nuestra comunidad. Su trabajo en la comunidad de Retiro Sagrado Corazón ha sido recomendado por varias personas como realmente excepcional. Un artículo en el periódico. Sobre mi trabajo de voluntariado. Sonreí, pensando en cómo mis hijos habían intentado convencer a todos, incluyéndome a mí, de que estaba en declive, confundida, incapaz de contribuir de manera significativa a nada. Sin embargo, aquí estaba yo, 6 meses después, siendo reconocida por un trabajo que traía alegría y propósito tanto a mí como a los residentes a los que servía. Me siento halagada, respondí, sentándome en la silla de Roberto para escuchar más sobre lo que esto podría implicar. Nos encantaría entrevistarla sobre su programa de terapia artística y cómo ha estado ayudando a los pacientes con demencia a expresarse a través de la pintura de acuarela. El director de actividades dice que sus sesiones se han convertido en los eventos más esperados de la semana. Después de concertar una entrevista para el martes siguiente, colgué sintiendo una calidez familiar, no la necesidad desesperada de validación que una vez me había llevado a aceptar cualquier migaja de apreciación de mis hijos, sino la tranquila satisfacción que proviene de saber que tus dones se están utilizando exactamente como Dios pretendía. El programa de terapia artística había superado las expectativas de todos, incluidas las mías. Lo que había comenzado como simples lecciones de acuarela se había convertido en algo mucho más profundo. Una forma para que las personas con demencia accedieran a recuerdos y emociones a las que las palabras ya no podían llegar. La semana pasada, una mujer llamada Betty, que no había hablado en meses,
Había pintado un hermoso campo de girasoles, y luego susurró, Kansas, mientras las lágrimas corrían por su rostro, conectándose brevemente con los recuerdos de la granja de su familia en la infancia. Estos momentos se sentían como milagros, pequeñas resurrecciones de la dignidad y la conexión humana que recordaban a todos los presentes, personal, voluntarios y residentes, que la esencia de lo que somos trasciende cualquier limitación que la edad o la enfermedad puedan imponer a nuestros cuerpos y mentes. El timbre sonó justo cuando estaba terminando mi segunda taza de café. A través de la ventana delantera, pude ver a Emma parada en mi porche, su mochila escolar colgada sobre un hombro y un paquete envuelto en sus manos. Mi corazón se llenó de la pura alegría que se había convertido en mi respuesta predeterminada a las visitas de mi nieta, una alegría sin complicaciones por la tensión y la manipulación que caracterizaban cada interacción con sus padres. «Sorpresa, abuela», anunció Emma cuando abrí la puerta. «Mamá me dejó temprano porque tiene una reunión, y le pedí si podía pasar la mañana contigo antes de la escuela». Estas visitas inesperadas se habían convertido en regalos preciados en los últimos 6 meses. Linda todavía mantenía una distancia fría, claramente desaprobando mi terca negativa a aceptar sus planes para mi futuro, pero había dejado de tratar de evitar que Emma mantuviera nuestra relación. Tal vez se había dado cuenta de que intentar usar a su hija en mi contra sería contraproducente, revelando su propia actitud vengativa, al tiempo que solo fortalecía el vínculo entre Emma y yo. «Te traje algo», dijo Emma, extendiendo el paquete envuelto con la orgullosa emoción de alguien que había elegido el regalo perfecto. Dentro había una pequeña pintura sobre lienzo, una acuarela de mi casa vista desde la calle, completa con el jardín de rosas en plena floración, e incluso mi coche en la entrada. «También he estado tomando clases de arte», explicó Emma, observando mi rostro atentamente para ver mi reacción. «Quería pintar algo que te recordara lo hermosa que es tu casa, en caso de que alguna vez vuelvas a dudar de ello». El regalo fue más profundo de lo que Emma probablemente se daba cuenta. Había capturado no solo los detalles físicos de mi casa, sino su esencia como un santuario, un lugar de belleza y paz que valía la pena proteger. A través de sus ojos de 12 años, había visto lo que sus padres se negaban a reconocer, que esto no era solo bienes raíces para liquidar, sino un hogar donde se había cultivado el amor y se habían plantado recuerdos como flores perennes que florecían año tras año. «Es absolutamente perfecto», le dije, queriendo decir cada palabra. «¿Me ayudarías a encontrar el lugar perfecto para colgarlo?» Pasamos 20 minutos debatiendo la ubicación ideal antes de decidirnos por la pared de la cocina, donde podría verlo todas las mañanas durante mi tiempo de devoción. Mientras Emma sostenía cuidadosamente la pintura en su lugar, mientras yo marcaba la pared para colgarla, me di cuenta de lo naturalmente que había asumido el papel que sus padres habían abandonado, el de familiar que realmente se preocupaba por mi felicidad y bienestar. «Abuela», dijo Emma mientras admirábamos su obra de arte ahora debidamente exhibida, «algunos niños de la escuela me preguntaron por qué mis padres ya no te visitan mucho». No sabía qué decir. La pregunta reveló lo observadores que son los niños. Cómo notan cuando cambian las relaciones familiares, incluso cuando los adultos creen que los están protegiendo de los problemas de los mayores. Consideré cómo responder con honestidad, sin cargar a Emma con detalles que era demasiado joven para procesar. A veces, las familias pasan por periodos difíciles en los que las personas no están de acuerdo en cosas importantes. Dije con cuidado. «Tus padres creen que saben lo que es mejor para mí, y yo creo que sé lo que es mejor para mí, y no hemos podido encontrar una manera de estar de acuerdo en eso. ¿Te sientes sola sin ellos?», preguntó Emma con la compasión directa que poseen los niños antes de que aprendan a esconderse detrás de las convenciones sociales educadas. «Extraño a las personas que solían ser», respondí con sinceridad. «Pero no estoy sola. Tengo amigos maravillosos ahora, y un trabajo significativo que hacer, y te tengo a ti. Además, he aprendido que estar solo no es lo mismo que estar solo. A veces, estar solo es exactamente lo que necesitas para recordar quién te creó Dios que fueras». Emma asintió solemnemente,
procesando esta sabiduría con la seriedad que ponía en todas nuestras conversaciones. Nuestra relación se había profundizado considerablemente desde que dejé de tratar de mantener una paz artificial con sus padres. Sin el estrés constante de manejar sus demandas y críticas, tenía energía emocional disponible para el tipo de presencia paciente y afectuosa que los niños necesitan de los abuelos. Después de que Emma se fue a la escuela, fui a Sagrado Corazón para mi sesión de voluntariado matutina. Los residentes esperaban verme todos los martes y viernes, y sus rostros se iluminaban cuando entraba en la sala de actividades con mi canasta de materiales de pintura. Hoy estábamos trabajando en paisajes primaverales, una metáfora apropiada para la renovación y los nuevos comienzos que resonaba con personas que entendían que la vida contiene muchas estaciones, algunas más difíciles que otras. «Margarita, querida», dijo Rosa Patterson, una ex maestra de escuela de 93 años cuya mente permanecía aguda a pesar de la fragilidad de su cuerpo. «Pareces diferente hoy, incluso más feliz de lo habitual, si eso es posible». Consideré su observación mientras la ayudaba a mezclar los colores para el cielo en su pintura. ¿Era más feliz? La pregunta podría haber parecido absurda hace 6 meses, cuando estaba consumida por el dolor por la traición de mis hijos y convencida de que elegir la autoprotección significaba elegir el aislamiento. Pero Rosa tenía razón. Había una ligereza en mi espíritu que no había estado presente ni siquiera hace unas semanas. «Creo que finalmente estoy aprendiendo a recibir el amor de Dios de la manera que Él pretendía», respondí, sorprendida por mi propia intuición. Durante tantos años pensé que su amor tenía que venir a través de otras personas, especialmente de la familia. Cuando dejaron de amarme bien, pensé que tal vez Dios también había dejado de amarme. Pero ahora entiendo que su amor viene directamente a mí, y cualquier cosa buena que reciba de otras personas es solo una bendición extra, además de lo que Él ya me ha dado. Rosa sonrió con la satisfacción de alguien que había aprendido la misma lección a través de su propio y difícil viaje. «Me tomó 80 años descubrir eso», dijo. «Vas con anticipación». Esa tarde llegó un visitante inesperado. Michael, de pie en mi porche delantero con una expresión que no había visto desde que era un adolescente sorprendido en una mala acción. Había desaparecido la confianza de ejecutivo de negocios que había usado durante nuestra última confrontación. En su lugar, había algo que parecía casi humildad, aunque había aprendido a no confiar en las apariencias cuando se trataba de las motivaciones de mis hijos. «Hola, mamá», dijo cuando abrí la puerta. «¿Podemos hablar?» Lo invité a entrar, notando lo diferente que se sentía esto de su emboscada coordinada 6 meses antes. Esta vez, Michael estaba solo, y su lenguaje corporal sugería a alguien que estaba pidiendo una conversación en lugar de exigir el cumplimiento de planes predeterminados. Nos sentamos en mi sala de estar, el mismo espacio donde él y sus hermanos habían intentado presentar su caso para desmantelar mi independencia. Pero la dinámica había cambiado por completo. Ya no era la mujer abrumada que había estado a la defensiva sobre su derecho a tomar sus propias decisiones. Era alguien que había descubierto su fuerza, su valía y su capacidad de prosperar sin su aprobación o ayuda. «He estado pensando mucho en nuestra conversación de diciembre», comenzó Michael, con la voz sin la autoridad condescendiente que había caracterizado nuestras interacciones anteriores. «En las cosas que dijiste que no quería escuchar en ese momento». Esperé, curiosa por ver a dónde llevaría esto, pero ya no desesperada por ningún resultado en particular. Si Michael había venido a disculparse y a reconstruir nuestra relación en términos más saludables, le daría la bienvenida. Si se trataba de otro intento de manipulación, tenía las herramientas y la confianza para reconocerlo y protegerme en consecuencia. «Creo que tal vez nos equivocamos», continuó. La admisión claramente difícil para alguien acostumbrado a tener la razón en asuntos financieros y prácticos. No en preocuparnos por tu seguridad, sino en cómo expresamos esa preocupación. Y tal vez en asumir que sabíamos mejor que tú lo que te haría feliz. ¿Tal vez?, pregunté suavemente, reconociendo que esto probablemente era lo más cerca que Michael era capaz de hacer un reconocimiento completo. «Definitivamente», corrigió, ofreciendo una sonrisa compungida que me recordó al niño que una vez fue. «Definitivamente nos equivocamos.
Ahora puedo ver cómo debió haber parecido que estábamos tratando de controlarte en lugar de ayudarte. La conversación continuó durante 1 hora, con Michael compartiendo cómo mis límites firmes lo habían obligado a examinar sus propias motivaciones y suposiciones. Aparentemente, se había sorprendido al descubrir que no solo estaba manejando perfectamente bien sin su ayuda, sino que en realidad estaba prosperando de maneras que hacían que sus preocupaciones sobre mi declive parecieran absurdas. El periódico me llamó ayer, dijo cuando nuestra conversación estaba llegando a su fin. Querían verificar alguna información para un artículo que están escribiendo sobre tu trabajo de voluntariado. El director de actividades de Sagrado Corazón les dijo que eres uno de los voluntarios más efectivos que han tenido. Sonreí, recordando cómo una vez había sugerido que tenía problemas de memoria, que me impedirían vivir de forma independiente. Ahora, extraños lo llamaban para elogiar mi competencia y mi contribución a la comunidad. No espero que las cosas vuelvan a ser como antes, dijo finalmente Michael.